de mayo, estamos transitando este 23 de mayo y la verdad que nos hace reflexionar siempre y buscar en la historia de nuestra Argentina cómo fueron aquellos tiempos y qué mejor que hablar con uno de los grandes historiadores que tiene la Argentina para contarnos un poco en este día domingo 23 de mayo, que es Eduardo Lázari. Eduardo, buenos días, ¿me escucha? Le habla Martín Olivera. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo le va? Un gusto, buen día. Buen día, Eduardo. Bueno, muchas gracias por este contacto con FM Roteco de General Rodríguez, programa que vamos a llamar Radio desde Casa. Bueno, como dije en la introducción, estamos en la semana de mayo. ¿Qué nos puede contar, digamos, para empezar a tratar este tema que siempre, por supuesto, es muy importante en nuestra historia? Digamos, fue el puntapié inicial, digamos, de lo que fue nuestra patria, ¿no? Sí, hay que decir que por un lado tenemos que recordar ese relato escolar, como yo siempre digo, la Revolución de Mayo siempre nos la contaron poco revolucionaria, ¿no? Un poco, de alguna manera, los historiadores en ese sentido hicimos algo que muchas veces casi es una traición a los hechos, porque se cuenta ordenadamente aquello que fue bastante complicado, que fue bastante caótico. Pero yo creo que lo interesante de recordar ese 25 de mayo de 1810, en primer lugar, es decir que pasaron más de, van a cumplirse 211 años, y eso de alguna manera va quitando del relato del presente algo que es muy importante. No somos un país joven, ya después de 211 años la excusa de que algunos de los problemas que tenemos en el presente tienen que ver con nuestra juventud va quedando un poco atrás, ¿no es cierto? 211 años de la Revolución, 205 años de la Independencia, 178 años de la Constitución, es decir, 168 años, perdón. Entonces, ahí, digamos, me parece que esa es una buena pista reflexiva de pensar un poco en un país que ya tiene que asumir con madurez sus desafíos. Y respecto de mayo de 1810, directamente hay que decir que ahí comienza a formarse un espíritu en la argentinidad, un espíritu en eso que eran las Provincias Unidas y que se van convirtiendo lentamente en la República Argentina, en un largo proceso. Hay que decir que esos hombres de Mayo, Saavedra, Paso, Moreno, hombres que no estaban de acuerdo previamente, sino que, bueno, tomaron la responsabilidad en el momento, para mí nos dejan la enseñanza de que hay que hacer lo que se debe hacer, no solamente hacer aquello que se puede. Entonces, en ese sentido, esa gran aspiración que los hombres de Mayo pusieron en marcha, creo que es un excelente motivo de, digamos, inspiración para el presente. Estamos charlando con Eduardo Lázari, que es historiador, estamos en este contexto de la Semana de Mayo. ¿Qué ocurría aquel 23 de mayo de 1810, para después del 24 y finalmente el 25? ¿Por qué fue el 25 el día decisivo, Eduardo? Bueno, ahí los historiadores un poco vamos como modificando ese relato del cual hablábamos, Martín, de la escuela, digamos, porque la revolución en realidad empieza verdaderamente el día 22, cuando en un cabildo abierto, recordemos que el cabildo era una institución de alcance municipal, decide destituir al virrey por una gran mayoría. Ahí en ese encuentro de 250 vecinos de Buenos Aires, que eran los que representaban de alguna manera a la democracia posible en aquellos tiempos, en una monarquía absoluta como era España, toman una decisión que va muy por encima de lo que debían, porque es una corporación municipal que toma la decisión no solo de reemplazar a quien gobierna la ciudad, sino a quien gobierna lo que se llamaba la Intendencia de Buenos Aires, que era como si fuera una provincia hoy, y al virreinato, es decir, destituyen al virrey. Yo siempre pongo como comparación que es como si un consejo deliberante destituyera al presidente de la República. Por eso hablamos de Revolución de Mayo, porque no se siguió
el camino de las instituciones, sino que realmente se cambió un sistema y ese sistema nunca volvió a ser lo que era. El 23, por supuesto, después del impacto de la destitución del virrey en el Cabildo Abierto, empiezan las reuniones, los conciliábulos, y hay que decir que quienes serían los revolucionarios se relajaron un poco porque habían logrado eso. Los conservadores, los que querían mantener el poder en manos del virrey, del viejo virrey, porque ya no era más, se mueven muy bien, y el día 24 surge una instancia que fue la creación de una junta de gobierno formada por el propio virrey Cisneros, por dos personajes que la historia ha olvidado, Inchaurregui y Solá, un sacerdote y un comerciante conservador, digamos, y son invitados a formar parte de esa junta dos de los líderes revolucionarios, Castelli y Saavedra. Eso provocó de entrada cierta tranquilidad porque estaban todos representados, pero los sectores más duros de la revolución vieron que eso le daba el poder nuevamente al virrey, que el número les iba en contra. Entonces el 25 ya la situación se desborda, ahí aparecen nuevamente French y Beruti, que eran los grandes organizadores de la revuelta, que invaden el Cabildo y le imponen al Cabildo la eliminación de esa junta. Llega la renuncia de Cisneros como presidente de la junta pasado el mediodía, y en la tarde de ese 25 de mayo lluvioso, tal cual relatan las crónicas y muestran los cuadros que se han pintado sobre ese día, se decide formar una junta que representa muy interesantemente a todos los sectores revolucionarios. Cornelio Saavedra, que termina siendo el jefe de la revolución, que era el gran líder de las milicias de Buenos Aires, aquellas milicias que habían actuado durante las invasiones británicas. Moreno y Paso, dos abogados muy conocedores del manejo del Estado como ministros secretarios, y 6 vocales que representaban, por un lado, al funcionariato virreinal, con Manuel Belgrano, que era el secretario perpetuo del Consulado de Buenos Aires, un jefe militar, Miguel de Ascuénaga, un sacerdote que estaba muy adherido a la idea de cambiar el sistema, que era el cura Manuel Alberti, y después dos de los grandes financistas del proceso revolucionario, como se verá a lo largo del tiempo, que fueron Domingo Mateu y Juan Larrea, y otro de los grandes abogados de Buenos Aires, el mejor orador que había en el virreinato en aquel entonces, que era Juan José Castelli. A partir de ahí se empieza a caminar por un sendero que podemos definirlo como revolucionario porque no hay vuelta atrás. De hecho, lo que pasa el 25 de mayo de 1810 es el inicio de una revolución que es la única revolución que en América no va a volver a caer bajo el poder de la España imperial. Lo que pasó en Chile, lo que pasó en Quito, lo que pasó en Caracas, lo que pasó en Bogotá o en México fue que las revoluciones del año 10 vuelven a caer bajo el poder español. La de Buenos Aires, la de las Provincias Unidas del Río de la Plata, tiene el enorme mérito de nunca haber caído nuevamente bajo el poder de los españoles. Eduardo Lázari, por último preguntarle, bueno, ¿qué personajes son los que a usted, digamos, hace más referencia, digamos que por allí la historia misma, los historiadores dejaron de lado? Recién mencionó al pasar, ¿no?, el sacerdote, pero bueno, para usted mismo, ¿quiénes son los que para usted, los que fueron trascendentales en esta revolución? Bueno, digamos que la historiografía liberal impuso mucho la figura de Mariano Moreno, que es, desde el punto de vista de la historia, una estrella fugaz, porque su poder va entre mayo de 1810 y enero de 1811 y muere en marzo de 1811. Por eso me gusta rescatar mucho la figura de Saavedra, que fue el líder de la revolución, el hombre más popular, pero también quizá por su edad, quizá por su condición de gran comerciante, un hombre más moderado
así que iba hablando, su frase extraordinaria es: hay que esperar que las brevas maduren, es decir, no acelerar el proceso. Pero es un personaje muy interesante porque actuaba de moderador. Manuel Belgrano, sin duda el personaje más importante de esos primeros 10 años de historia desde el punto de vista político, desde 1810 hasta su muerte en 1820, y después, bueno, hay muchos personajes anecdóticos que vale la pena rescatar, que son muchos, y vuelvo a esa idea que tenemos que poner en valor de que los hombres de Mayo estuvieron por encima de sus posibilidades, hicieron lo que había que hacer, no se conformaron con hacer lo que se podía. Eduardo Lázari, muchísimas gracias con este contacto con FM Roteco de General Rodríguez en este contexto de la Semana de Mayo. Qué mejor que hablar con uno de los grandes historiadores, que lo pueden seguir en páginas de Facebook, tiene redes sociales, Eduardo, el último libro, ¿qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, estamos ahora en este tiempo curioso que nos toca vivir, este tiempo tan extraño, haciendo muchas actividades por las redes, así que ahí es fácil, en Twitter, @Eduardo Lázari, todo junto con Z, y si no, en mi página web, que nos deriva a todo lo que hacemos, Eduardo Lázari, todo junto con Z.com.ar. El abrazo y el respeto, Eduardo Lázari, muchísimas gracias por haber invertido tiempo y charlar con nosotros. No, por favor, un gran gusto, un gran saludo, y el 25 que pasen un muy feliz Día de la Patria, todos los oyentes. Muchas gracias, igualmente, Eduardo. Hasta luego. Hasta luego. Pasó Eduardo Lázari, historiador. Estamos en este día 23 de mayo del 2021, a 2 días, porque ya el 25, por supuesto, es feriado nacional,